¿Van a vivir peor que sus padres las generaciones actuales o más concretamente la generación Z y la generación millennial? ¿Es cierto que van a vivir peor, que sus padres vivían mejor? Aquí hay muchas cuestiones y aquí hay un tema muy importante porque es un tema económico, generacional y político, es decir, sociológico, pero sobre todo político, como ahora vamos a verlo, porque el invitado que he traído, que es un invitado de excepción, es Velarde Daoiz, así que directamente, sin enrollarme más, voy a dar paso a mi invitado, le voy a incorporar aquí para que le vean ustedes en pantalla, en formato galería, y nada, Velarde, un lujo y encantado de tenerte conmigo. Encantado de estar contigo, Javier. Es cierto, tienen razón las generaciones jóvenes actuales o digamos, las que están destinadas a relevarnos, la generación Z y antes que ella la generación milenia, a la hora de quejarse y afirmar que viven o que van a vivir peor que sus padres. Como siempre, la respuesta, o como casi siempre, la respuesta no es sí o no absoluto. Claramente, en una serie de parámetros sociales, vitales, viven objetivamente mucho mejor de lo que vivimos nosotros, tú y yo, que más o menos compartimos generación, y muchísimo mejor que lo que vivieron nuestros padres, a su vez. No cabe la menor duda, la esperanza de vida es muchísimo más alta, la mortalidad infantil es mejor, el aire de las ciudades, pese a lo que nos cuentan, es mucho más limpio, la probabilidad de morir en accidentes de tráfico, en accidentes meteorológicos, es infinitamente mejor hoy que lo que era hace 40 años y una fracción de lo que era hace 80 o 100. Luego, objetivamente, tienen pocas razones para decir que viven peor de lo que vivíamos nosotros a su misma edad. Vamos a intentar comparar las cosas a su misma edad. Pero hay una parte en la que creo que tienen mucha razón y creo que es lo que les está frustrando y es lo que intentaba escribir el otro día en The Objective. Eh, Tu vida y la mía, cuando nos incorporamos al mundo laboral, yo me incorporé con un sueldo muy bajo, yo era ingeniero y entré con un sueldo muy, muy bajo para la época. Pero mi progresión salarial, mi progresión económica y mi progresión vital durante los siguientes 10, 15 años fue muy buena. Mi vida mejoró. Es verdad que yo tuve pronto una pareja estable, eso me permitió adquirir una vivienda relativamente pronto. Un poco más tarde empezamos a tener hijos y digamos que la vida fue o ha sido hasta la fecha, con sus altibajos y sus dificultades, una vida de mejora clara en lo profesional y en lo económico. La de mis padres fue exactamente lo mismo, pero más rápido todavía. En la época de mis padres, si yo he tardado 25 años en terminar de pagar mi casa, mis padres tardaron 12 o 14 años. Y se enfrentaron a una crisis económica como era la de los años 70 muy fuerte, y se enfrentaron a dificultades de tipo, tenían mucho peor sistema sanitario, unas ciudades muchísimo más contaminadas, había un montón de cosas que eran peores en su época, pero su progresión económica y su evolución fue mucho más rápida incluso que la mía, y de lo que yo creo que se quejan, o de lo que creo que tienen razón en quejarse la generación millennial y la generación Z, es que actualmente las perspectivas de mejora o la realidad de mejora de la gente que se ha incorporado y se está incorporando al mercado laboral en los últimos 15 y 20 años en España no se parecen en absoluto, y hablo siempre en términos estadísticos, en términos medios. Evidentemente hay gente que le va de puta madre y hay gente que le va a ir horrorosamente mal, y eso ha pasado en todas las generaciones. Pero ahora, estadísticamente, la progresión es muchísimo más lenta y no hay más que mirar los datos de incremento de renta per cápita de los distintos países. Particularmente en Occidente, me llamó muchísimo la atención que en la década de los 60 la mejora anual de la renta per cápita, descontando ya la inflación del cálculo, era los entornos del 5 el 6% en Europa, en Occidente y particularmente en España. Eso significa que tú eres el doble de rico en 10 años de lo que eras cuando empieza la década, el doble.
Esas cifras están actualmente, en los últimos años, en Europa en torno al 1 y pico por ciento, lo cual significa que en 10 años tú eres un 20% más rico de lo que eras 10 años antes, más o menos. Y en España están en el 0% o en el negativo por ciento, lo cual quiere decir que un español que se incorporó, un español medio, que se incorporó al mercado laboral hace 15 o 20 años, es aproximadamente igual de rico que lo que era hace 15 o 20 años. Y eso cabrea, eso frustra y eso te hace buscar culpables, que es un poco lo que hacen algunos en redes sociales, que acusan a lo que ellos generalizan como boomers, donde engloban a todos sus mayores, ¿vale? No necesariamente se guían por la definición estricta de boomer, y les acusan de todos los males, de haberles jodido y demás. Perdóname porque solo quiero hacer una puntualización. Bueno, lo primero, si me permites, y discúlpame que te interrumpe, pero voy a recordar el título, porque luego lo vamos a añadir el enlace del artículo en la descripción del vídeo, para que el que quiera extender la información acuda también a ese artículo. Quiero recordar el título del artículo, de entrada aquí para que quede constancia, se llama La gran estafa, y la entradilla que le ha colocado el diario es Vivimos más y trabajamos menos años, lo que en teoría al menos parecería algo bastante deseable, pero quizá no sea fácilmente sostenible, porque ahí dejas tú también un aviso a navegantes de que no está carburando bien la economía ni la política, básicamente, pues la economía no carbura bien en buena medida por la política. Quería hacer este pequeño matiz para añadir también que, bueno, que tú y yo, por ejemplo, no somos boomers, somos generación X, que además se llama la generación perdida, ¿no? Quiero recordar, sí, en España le llaman la generación perdida, ¿no? Masacrada y malograda, ¿no? Es decir, somos como una generación invisible, ¿no? Hemos sido una especie de parias. Pero bueno, le digo... Me vas a permitir que diga que yo tengo 49 años, aunque aparente más. Y tengo 49 años, entre otras cosas, porque la pandemia me ha impedido celebrar como Dios manda los 2 últimos años y por mí me he plantado. Yo tenía 49 años cuando empezó la pandemia y hasta que no lo celebre como Dios manda tengo 49. Bueno, te quería hacer esta pequeña salvedad simplemente pues para ser más puntilloso, ¿no? Porque aquí empezamos al final, ¿sabes?, a echar las culpas, que la política al final, o más que la política, los determinados enfoques ideológicos siempre desvían la atención de los verdaderos responsables y hacen que la gente normal, como tú, yo, los jóvenes, las nuevas generaciones, acabemos pegándonos entre nosotros, que yo creo que a veces es lo que persiguen. Divide y vencerás, ¿no? Pero en lugar de señalar a los responsables o señalar el verdadero problema, dónde está, que igual es lo que no quieren, ¿no? Yo quería hacer solo ese matiz y discúlpame que te haya hecho esta pequeña interrupción. Sigue, o sea, yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar, pedir un crédito era una tarea poco menos que imposible. Es decir, tenías que tener un gran avalista detrás. Quiero decir con eso que era todo un poquito más complicado. Desde luego no teníamos dispositivos móviles, ni teníamos Netflix, ni teníamos infinidad. Las carreteras eran mucho peores, no había ni la mitad de las autovías, no te digo ya autopistas, era una cosa, creo que había una en algún lado, no sé, yo por eso cuando viajaba por Europa había sus carreteras, decía, madre mía, qué gozada, ¿no? Todo eso ha cambiado, ¿no? Desde luego no había las líneas de AVE que hay hoy en día, ni el precio, ni esos precios, es que era muchísimo más caro coger un talgo de entonces que tardaba, que parecía el expreso de la uva, todo se ha dicho, en comparación, y era proporcionalmente mucho más caro. Eso el otro día estaba viendo una serie de nuestra época y había un capítulo en el que decía, le decía a la hija, papá, mamá, ambientada en la época, ¿no? ¿Por qué no os vais a París de viaje de aniversario? Y dice, hija, ¿qué te crees, que somos ricos? Hoy en día el viaje low cost, ahora se lo quieren encargar, pero ir de viaje con esos paquetitos cerrados a Roma, a buenos lugares de Europa, incluso fuera de Europa, era impensable en nuestra época. Alguien que había estado en Estados Unidos y vuelto era como si hubiese ido a la luna. Simplemente ese tipo de matices, por poner en contexto dos momentos distintos de la historia reciente, ¿no? Son dos momentos y dos situaciones de necesidades y de situaciones vitales distintas. Es difícil siempre ponerse en los pies modernos respecto a los antiguos. Es decir, hay una tendencia que puede ser lógica en la gente de nuestra generación o los anteriores, a decir que la generación actual es blanda, que en realidad
no tienen los valores del ahorro y del sacrificio que tuvimos nosotros, que para comprar una casa tuvimos que dejar de salir a cenar fuera durante años, no teníamos Netflix ni nada que se le pareciera, que no nos íbamos de fin de semana a Roma porque teníamos un paquete por 150 euros. Todo eso es una parte cierta que la gente de nuestra generación puede, si quieres, echar en cara a los jóvenes cuando se quejan de que su situación vital no mejora a lo rápido. Pero si te pones en sus zapatos, nosotros en nuestra época no prescindíamos de las cosas que eran habituales en nuestra época. Oye, pues solíamos tener una línea telefónica en casa, que podrías decir que era un lujo. También nos costaba nuestro dinero tener el teléfono fijo en casa. Teníamos televisión y algunos electrodomésticos de los que podríamos haber prescindido para ahorrar más rápido por el consumo eléctrico, por el gasto que suponía. Cada época tiene sus comodidades y sus gastos más o menos obligados, y los de esta época son mayores, pero a lo mejor no son muy distintos conceptualmente de los que había en nuestra época. Por lo tanto, dejando al margen que puede haber un cierto elemento de menor voluntad de sacrificio para adquirir unos bienes de futuro o una situación de mejora de futuro en algunos de los ciudadanos, también es cierto que la situación no se parece en nada. Y como comentábamos antes, como las perspectivas de futuro no son halagüeñas, pues es una tendencia muy humana de decir, ¿para qué coño voy a estar yo sacrificándome durante años, ahorrando 80 euros al mes o 100 euros al mes, si para comprarme el piso que quiero voy a tener que tener acumulado un ahorro de 80 o 100.000 euros que voy a tardar en acumularlo a este ritmo 35 años? Pues para eso disfruto la vida tal y como está y protesto de lo injusta que es la vida. ¿Vale? Tienen su lógica. Yo probablemente estaría haciendo lo mismo que ellos, o probablemente o no, pero entiendo o empatizo con esa forma de ver la situación. Lo que pasa es que para mí lo importante es intentar buscar cuáles son las causas de que las perspectivas sean peores, ¿vale? Y ahí hay un hecho objetivo, impepinable y muy bueno para ellos y muy bueno para todos. Y es, por un lado, que vivimos muchos más años. Es una verdad de perogrullo, pero hoy mismo la esperanza de vida de cualquiera de estos jóvenes de la generación Z es 80, 85 años. Y la esperanza de vida cuando yo nací sería 75 y cuando nacieron mis padres 55 o 50. Entonces, la gente vive cada vez más años. Hay otra realidad que investigué cuando estaba haciendo el artículo, y es que no hace tanto tiempo, allá por los años 70, el 40% de los jóvenes de 16 años trabajaban. Hoy es el 4%. Es decir, la incorporación al mercado laboral se produce mucho más tarde. Es bueno en general, porque supone que hay muchos más años de formación, de estudios, mucho más porcentaje de universitarios, pero es una realidad. Los jóvenes se ponen a producir económicamente. Si antes empezaban a los 16, 18, 20 años, hoy empiezan a los 26, 28, 30 años, dependiendo un poco de las distintas duraciones de los estudios que tienen. Es decir, por un lado vivimos 15 o 20 años más, por otro lado empezamos a trabajar 10 años más tarde, y sin la menor duda no nos estamos jubilando 10 o 15 o 20 años más tarde. Nos podemos estar jubilando 2 o 3 años más tarde, como mucho, que lo que se jubilaba la gente en los años 70 y 80, no más. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que tenemos una generación o una parte de la sociedad que es la que genera riqueza, que es la que está dentro del ámbito laboral, el ámbito empresarial, invirtiendo tanto su capital como su trabajo
en crear riqueza, que es mucho menor porcentualmente que la que había hace 25 años, y no te digo nada que la que había hace 50. Y esa es la explicación, o creo que esa es la explicación, o parte de la explicación, de que la renta per cápita creciera mucho más rápido antes de lo que crece ahora. Esa es una de las patas de la explicación. La otra parte, es decir, una pata demográfica, simplemente demográfica. Hay otra parte que es política. Las prioridades importan. Hay países, y ha habido épocas, en las que se ha priorizado el crecimiento económico sobre todas las demás cosas. Hemos tenido los famosos planes chinos desde el año 1989-90, a raíz de Tiananmen aproximadamente. China pone como prioridad máxima dentro de su agenda el crecimiento económico. Y hemos vivido una auténtica revolución en lo que es los niveles de vida chinos, en todos los terrenos, en renta per cápita, en esperanza de vida, absolutamente en todo. A cambio, han tenido, especialmente durante las décadas entre más o menos finales de los 80 y 2005, un deterioro de su medio ambiente espectacular. Las ciudades han estado hipercontaminadas y los ríos han estado hechos un desastre y han tenido una serie de daños que cada vez que eliges una prioridad sobre otra, bueno, pues tienes unos pros y unos contras. Ellos han tenido una mejora muy fuerte del crecimiento económico y a cambio han tenido una serie de daños colaterales. Lo mismo podremos decir de India, con una década de retraso y con un poco menos de ímpetu de momento del que ha tenido en la China, pero si tú te vas a la India, probablemente los jóvenes de hoy no te están contando la misma historia que los jóvenes de Suecia, de España, de Alemania o de Estados Unidos, que es que no ven que su vida mejore. Estoy seguro de que ellos ven que su vida va a mejorar de forma muy importante durante los próximos 10, 15 años. No tengo absolutamente ninguna duda. Llegará un momento en que eso puede cambiar también en China, en India, etc. O sea que estamos aquí en una pequeña trampa demográfica de la que no va a ser fácil. Entonces, si políticamente, además, tú te olvidas de ese crecimiento económico como prioridad y te empiezas a centrar en el medio ambiente, en la sostenibilidad, en la desigualdad, disminuir la desigualdad, en mejorar cosas como la sanidad y el gasto en sanidad, las infraestructuras, como bien has mejorado, has indicado. Las infraestructuras contribuyen al crecimiento inicialmente, hasta que te dedicas a hacer infraestructuras que no contribuyen al crecimiento, porque hay siempre, como en casi todo, creo que era Aristóteles el que decía in medio virtus, que en el medio está la virtud. Entonces es un poco delicado justificar aeropuertos en Teruel o en Ciudad Real que no se han llegado a abrir y que no han albergado aviones como una herramienta de crecimiento. Más bien parece una herramienta de decrecimiento, ¿vale? Si tú tienes todo eso y además te dedicas a mejorar, que es un fin que puede ser muy loable, el nivel de vida de las personas que ya han abandonado el tramo productivo o el tramo más productivo de sus vidas, las personas que se van jubilando y que van a vivir 20, 25 años, y vas mejorando constantemente sus pensiones, porque de esa manera, oye, estás hablando de un colectivo que hoy son 9 o 10 millones de personas, que probablemente dentro de 10, 15 años sean 12, 13, 14 millones de personas, y después esta gente vota, y además vota muy movilizadamente y está muy enterado porque saben de qué va la vaina. ¿Cómo voy a osar yo decirles a ellos que voy a empeorar sus ingresos? Puede estar bien o mal, pero la realidad es que cuando tú estás tomando todas esas medidas juntas, mejorar el medio ambiente por la vía de prohibir determinadas tecnologías que son baratas, pero contaminan. Entonces vamos a poner unas que sean un poco más caras, aunque para que contaminen menos, y con eso tenemos efectos beneficiosos en salud. Vamos a cuidar a los mayores ampliando la parte de gasto público que va destinada a pensiones, que yo no sé si la gente es consciente de que es del orden ya del 35% del gasto público todo lo que se va a pensiones. Si además
tienes en cuenta que el gasto público en sanidad ha pasado, en parte porque hemos mejorado como país y en parte porque somos un país mucho más viejo. Hemos pasado del 2% del gasto público hace 5 o 6 décadas al 7% del gasto público hoy. Ese dinero hay que pagarlo. Y para pagarlo primero hay que generar la riqueza con la que puedes pagarlo. Si tú vas detrayendo del sector productivo de la sociedad, vas detrayendo muchos recursos que podrían dedicarse a inversión o a trabajo y los detraes para mimar a ciertos colectivos que probablemente lo merecen. Y probablemente había un contrato social dentro del sistema de pensiones que decía, oye, yo me estoy ganando lo que me vas a pagar de pensiones. Nunca ha sido así, es un sistema de reparto, todo el que lo conozca un poco sabe que es una especie de estafa piramidal, pero bueno, todo el que cotizaba tenía asumido que iba a cobrar una serie de pensiones y cambiar las reglas del juego a mitad del partido, que no va a quedar más remedio, va a ser duro de hacer y ningún partido político quiere hacerlo, ¿vale? Si tú vas haciendo todo eso, lo que estás haciendo es debilitar cada vez más el potencial de crecimiento. Es inevitable, lo vas debilitando. Vas consiguiendo que donde antes se crecía muy rápido y el nivel de vida mejoraba muy rápido, ahora se vive muy bien, pero para mantener ese buen nivel de vida, esa buena sanidad, esas pensiones a los ancianos, que nadie tenga pobreza, menores desigualdades, vas reduciendo el potencial de crecimiento hasta dejarlo como lo está dejando España, que es en cero, literalmente en cero. Y claro, eso choca con el deseo del ser humano de mejorar permanentemente. Deseo que es particularmente fuerte cuanto más joven eres. Entonces, cuando eres más mayor y tienes tus necesidades resueltas, a lo mejor dices, coño, pues virgencita, virgencita, que me quede como estoy y todo está bien. Pero normalmente un joven quiere ir mejorando su vida y es lógico. Necesita mejorar. Yo estoy de acuerdo en que lo necesita. Entonces, estamos en esa situación de la que va a ser muy difícil salir sin cambios literalmente revolucionarios. ¿Cuál sería la única, en mi opinión, la única salvación al sistema? Ya que estamos en un sistema en el que cada vez trabajamos menos años y vivimos más años, pues tendríamos que incrementar la productividad del sistema de manera espectacular. Tendríamos que hacer que con menos recursos, con menos gente trabajando y más gente inactiva y consumiendo recursos, la generación de recursos por la parte productiva de la sociedad tendría que ser enorme y para eso tiene que haber unos incrementos de productividad salvajes. Bueno, esto que comentas, bueno, ya lo hemos tratado aquí en Disidentia, creo que también en The Objective, la cuestión elemental de que el PIB per cápita en España no sube desde el año 2005. Es el mismo en 2022 que en 2005, lo cual ya es un indicador bastante interesante, ¿no? Por decirlo con elegancia. Pero, por ejemplo, pongo algunas comparaciones. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer y hay muchas cosas que se pueden respetar y hay muchas cosas que se podrían mantener, pero también cambiando la política. Es decir, no voy a entrar en la discusión de las pensiones porque es un tema que requeriría un programa aparte y es muy denso, pero evidentemente las pensiones se podría haber mantenido ese contrato social que tú has comentado, cambiando también, reformando el sistema de pensiones, porque reformar no significa reducirlo, significa cambiar los principios de ese sistema y cómo se va a rentabilizar, ¿no? Eso se ha hecho en otros lugares y ha funcionado bastante razonablemente bien y no ha tenido que ser un sistema, digamos, basado, entre comillas, en la estafa piramidal, sino en otro tipo de sistema rentable, seguro y que a las personas que piensan en jubilarse mañana, los jóvenes de hoy, por ejemplo, les interesaría más otros modelos que el modelo actual, pensando en el futuro, estoy seguro. Estoy convencido, a nosotros ya nos pilla mal, pero a ellos quizá todavía estarían a tiempo de que el sistema fuera cambiando a un sistema distinto y les iría mejor. Pero, por ejemplo, voy a ir a la cuestión. Sé que no son comparables porque somos países de unas dimensiones muy distintas, uno es mucho más pequeño que nosotros, pero viendo algunos enfoques son interesantes. Por ejemplo, hablo del caso irlandés. Es decir, evidentemente Irlanda es un país mucho más cohesionado que el español porque es mucho más pequeño, creo que son 5 millones los irlandeses y aquí somos 47, la dimensión del país territorialmente y la diversidad no tiene nada que ver con España, entonces eso de a veces que hacen los politólogos o los repúblicos de querer trasplantar sistemas completos a países distintos suele acabar mal. Pero sí se pueden tomar algunas ideas, por ejemplo,
En Irlanda me consta que la juventud sí tiene una expectativa de mejora constante y la está teniendo, se está cumpliendo, y siendo un país desarrollado que también tiene una serie de ventajas como las que estabas tú tratando hace un minuto, ¿no? Pues esas cuestiones de infraestructura, de sanidad, en fin, de jubilaciones, de fin, todas esas cosas, que la educación, en fin. Y sin embargo, allí los jóvenes sí tienen esa curva sí están teniendo en los últimos, desde el crack financiero, donde Irlanda las pasó moradas, y decidió tomar una serie de medidas distintas a las que le recomendaban entre ellos la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, pero cumplieron sus obligaciones. Es decir, dijeron, no, no vamos a tomar estas decisiones, estas medidas que vosotros nos proponéis, pero no os preocupéis que nosotros vamos a pagar nuestros compromisos, ¿no? Vamos a pagar nuestra deuda. Y lo hicieron. Pero cambiaron el modelo, cambiaron de modelo. Una de las cosas que la gente se cree es, dice, es que en Irlanda no hay impuestos. Sí hay impuestos, por supuesto que los hay. Y recaudan bastante. Lo que pasa es que se han balanceado de forma distinta. Es decir, las empresas están más exentas de impuestos, pero no de forma gratuita. Es decir, para tú estar exento de impuesto como empresa, la exención viene en función de lo que inviertas. Es decir, tú tienes que invertir en I+D y entonces puedes pagar menos impuestos. ¿Vale? No simplemente por ser una cara bonita de una empresa, no llegas ahí y pagas menos impuestos. Eso no funciona así. Sin embargo, por ejemplo, el IVA es más alto y el IRPF es más alto. Es decir, han rebalanceado. Y a los irlandeses, habrá quien no, habrá quien sí, pero inmensamente, de forma mayoritaria les parece bien. ¿Por qué? Porque esas subidas de impuestos a los particulares han ido acompañadas de una subida muchísimo mayor de ingresos, de una calidad de vida, un nivel de vida que ha ido creciendo a unos niveles extraordinarios, ¿no? El crecimiento de la renta per cápita en Irlanda es el más alto de la Unión Europea y es espectacular la diferencia comparado con España. Yo creo que deben de estar cerca del doble ahora de la renta per cápita, cuando hace 20 o 25 años estábamos iguales, o por encima incluso España. O sea, la mejora es absolutamente salvaje. Sí, entonces quiero decir, porque luego también se ha demonizado mucho a Irlanda, enseguida que lo has nombrado, parece que era una especie de país turboliberal y no lo es, tiene bastantes impuestos, es decir, y tiene un sistema de estado de bienestar que recauda y detrae bastante dinero de la parte productiva. Pero quiero decir, simplemente ya termino, que se ha demonizado al principio desde la Unión Europea, lo demonizaban, porque parece ser que aquí lo que consiste es que hay que gravar las empresas pensando que la economía es un sistema de suma cero, es decir, que no pasa nada, ¿no? Y no es así. Es decir, igual es pegarse un tiro en el pie, porque si las empresas están más incentivadas a venirse a España o a invertir en España, pues igual en el corto plazo, incluso en el corto plazo, ojo, no hablo de simplemente en una legislatura, no hablo de esperar 30 años, en una legislatura resulta que tienes una cualificación de empleo mucho mayor, son empresas que vienen aquí que además van a aportar conocimiento y por lo tanto nos van a sacar de un atraso, de bastantes atrasos en muchos terrenos, que van a dar lugar también a personas más cualificadas, a jóvenes más cualificados que van a aspirar a sueldos y a niveles de vida mucho más altos, ¿no? Es decir, todo hay que empezar a hacerlo, ¿no? Yo lo dejo ahí porque, hablando de los problemas políticos, hay una serie de dogmas que yo creo que están perjudicando a los jóvenes y que quizá, en lugar de señalar a los boomers, deberían señalar a los políticos boomers en todo caso, o a algunos no tan boomers. Eso es, o al menos deberían tomar una posición política muy alejada de la que suelen presentar, por lo menos como colectivo, en determinadas redes sociales. Lo que tienen que entender, a mi modo de ver, lo que tiene que entender la sociedad, no solo de ellos, yo creo que la gente está muy perdida en general, es que cada vez que tú tomas una decisión política, esa decisión política puede afectar a muchos parámetros, entre ellos el crecimiento económico. Entonces, cada vez que tú amplías los derechos, como le encanta decir a este gobierno, de alguien, lo estás haciendo a costa de algo. Es decir, cada vez que tú encareces el despido de un trabajador, que puede ser una cosa cojonuda para el trabajador que va a ser despedido. Es mucho mejor que te paguen 100 días por año trabajado que te paguen 12 días por año trabajado si te están despidiendo en ese momento. Eso es evidente, ¿vale? Pero a la mayor parte de la gente no la están despidiendo en ningún momento. Y el hacer eso está encareciendo los costes laborales de las empresas, lo cual hará que las empresas contraten menos, que las empresas inviertan menos, porque tienen que dedicar o tienen que guardar una serie de recursos por si tienen que despedir gente,
¿Qué va a hacer eso? Que el incremento de la renta per cápita, que podría ser potencialmente mayor, vaya a ser un poco menor. Cada vez que tú garantizas mediante convenios colectivos el incremento de los salarios con una referencia como el IPC, o el incremento de las pensiones con una referencia como el IPC, vuelves a hacer lo mismo, vuelves a atar recursos que podrían ser usados de otra forma a determinadas formas de usarlo que pueden reducir el crecimiento. La baja de maternidad que comentaban el otro día, la baja menstrual, esta que comentaban el otro día. Esto puede ser fabuloso para algunos, pero yo a bote pronto lo que preveo que sucederá, primero, que un empresario tenderá a desconfiar más de contratar mujeres que hombres, porque sea verdad o no, puede tener el recelo de que pidan más bajas por el asunto, lo cual le va a suponer un coste extra laboral. Si me permites, y más con un efecto derivado de ahí de segunda ronda, que seguramente como les están imponiendo lo que se llaman las cuotas, la paridad, las cuotas, seguramente lo que harán muchos empresarios para no meterse en líos, y yo creo que algunos ya lo están haciendo, es que si tienen peligro de no contratar a una mujer porque no les interesa, y tendrán que contratar a un hombre porque les parece más interesante por todo esto que comentas, al final, para no meterse en líos con el problema de cuotas, es que no contrata a ninguno. No contrata a nadie, claro. Si tú estás, haces ese tipo de cosas, retrasas la contratación. Pero no solo eso. ¿Cuál va a ser el colectivo que no va a tener ningún problema laboral? El colectivo funcionarial. Es decir, si una mujer funcionario tiene un problema de dolor fuerte menstrual y decide acogerse a esas bajas, o si alguien un poco con menos escrúpulos, que los hay, desgraciadamente hay gente que engaña al sistema en todo momento, decide cogerse esas bajas y es dentro del sector público, él o ella no va a tener ningún problema. El problema lo va a tener la sociedad en su conjunto, que tendrá que aportar recursos extra para cubrir esas bajas o recibir peores servicios públicos a cambio. Lo cual, una vez más, va a reducir el crecimiento potencial de la renta per cápita. Lo que tienen que entender fundamentalmente los jóvenes es que el cuidado del medio ambiente, cuando se consigue incrementando el coste de la energía, como se está haciendo de manera absolutamente descarada, sin escrúpulos, incluso yo diría que con orgullo. Los derechos de emisiones de CO2, estos famosos, que es un invento que se han sacado, porque como han decidido que el CO2 es una cosa horrorosamente mala, pues resulta que ahora mismo cada empresa que genere electricidad, cada empresa que fabrique acero o cemento, tiene que estar pagando por cada tonelada de CO2 que emite 80 y tantos, 90 euros, que están ahora mismo los derechos de CO2. Eso se traduce en números gordos en España en cerca de 10.000 millones de euros que salen de los bolsillos de los trabajadores y van a unos pocos bolsillos de una empresa y a impuestos que se gastan de manera habitualmente menos productiva de cara a incrementar la renta per cápita de lo que lo harían los propios ciudadanos y las empresas invirtiéndolo como ellos creen que deberían invertirlos. Lo que tienen que entender es que toda acción tiene su consecuencia y que la frustración que tienen ahora de no poder mejorar su nivel de vida viene porque el crecimiento económico es muy débil. Por lo tanto, lo que deberían apoyar son opciones políticas que estén fomentando el incremento de ese crecimiento de la renta per cápita mediante bien productividad, bien cambios en el sistema de pensiones que lo hagan menos gravoso para el sector público o bien que alarguen las edades de jubilación. Y una tercera palanca para mí importantísima, que es la educación. O sea, ahora mismo tenemos un sistema educativo en el que tenemos 100.000 carreras universitarias que producen decenas de miles de licenciados todos los años para los que no hay una demanda real en el mercado de trabajo. Eso se está costeando con nuestros impuestos y no solo se está costeando con nuestros impuestos, sino que lo que produce son sujetos poco preparados para producir y que además van a tener la frustración adicional de no poder trabajar en lo que han estudiado, de lo que saben y lo que les gusta. Tenemos un sistema educativo que en sus fases anteriores, en las fases anteriores a la universidad, parece perseguir
que la gente esté tranquila, sea feliz. Oye, si no aprenden demasiado no pasa nada, pero que vayan pasando de curso, vayan aprobando, se mantengan en el colegio y no abandonen el entorno escolar, que eso en principio no me parece mal, me parece bien que se busque que la gente se mantenga en el ámbito escolar hasta un determinado nivel, porque yo creo que es bueno que la gente tenga educación, pero de nuevo estás fomentando un sistema que limita o reduce el crecimiento potencial del sistema. Es decir, ¿qué haría yo o qué pensaría yo si fuera joven? Digo, yo quiero una educación de megaélite. Pero aunque yo no sea megaélite, es decir, una educación que decida invertir, decidir qué estudiantes son los más brillantes e invertir una parte desproporcionada de los recursos públicos en esos estudiantes. Porque al final son esos estudiantes los que van a descubrir las siguientes vacunas, las siguientes formas de generación de energía, las siguientes formas de producir acero sin generar CO2. Es esa gente la que va a hacer que el sistema sea más productivo. Luego, si son un 1%, que se dedique el 10% de los recursos de educación a ese 1%, a mí me parecería cojonudamente bien, aunque yo no fuera de ese 1% o aunque mis hijas no fueran de ese 1%, que no lo son. Es decir, yo creo que hay que revolucionar completamente el sistema político y productivo, porque si no, a lo que vamos es a un estancamiento. Evidentemente lo que está pasando en España ya es exagerado, pero bueno, también es verdad que nuestra clase política y el tipo de comportamientos políticos por parte de los ciudadanos que habitamos España deja bastante que desear en comparación con otros países. Luego a mí no me sorprende que mientras otros países han crecido al 1,5% durante los últimos 15 años, España crezca al 0. No me sorprende nada, claro. Yo creo que esto que acabas de decir, sobre todo esto último y lo de la educación, yo estoy de acuerdo en que es importante que las personas que tienen más capacidades, más posibilidades potenciales de aportar en el futuro grandes avances o grandes soluciones, es decir, que potencialmente los tienen, porque la inteligencia en principio potencialmente es lo que nos anticipa. Luego puede ser que no, pero bueno, nunca se sabe, pero en principio es apostar a un caballo ganador, ¿no? Sobre el papel. Pero una de las cuestiones que también me preocupa es que al margen de esa educación de élite, pienso yo que lo que tú has tocado pasada, esa educación entendida como que al colegio uno va a estar bien, a estar a gusto, a sentirse bien, yo creo que también eso hace daño a las aspiraciones de los jóvenes de cara a su vida futura, porque el mundo puede ser más o menos amigable y menos violento que hace un tiempo, aunque a veces uno tiene la sensación de que volvemos hacia atrás de golpe, pero digamos que generalmente tiende a ser un poco mejor, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que no va a cambiar, y no, yo creo que no va a cambiar, salvo que vivamos en un mundo feliz de Aldous Huxley, es que el mundo es competitivo, el mundo real. Es muy exigente y lo va a ser siempre. Eso no creo que vaya a desaparecer. Igual cuando nos muramos y queremos en el más allá, en el paraíso, y aquellos que tengan suerte de ir al paraíso igual se lo encuentran, pero en el mundo terrenal eso no va a cambiar. Y creo que les estamos lanzando, también a nosotros ya nos empezaron a fastidiar, porque ahí empezaron las reformas educativas con nosotros, y además yo lo noté porque la viví a caballo, me comí entero el cambio y me di cuenta del bajón que me dio, o sea, académico, o sea, es decir, yo me di cuenta que rendía menos. Yo creo que ese tipo de cosas no les ayuda tampoco. No solo nos ayuda, yo creo que les hace un daño tremendo. Primero, yo hago una defensa a ultranza de la competición y de que los seres humanos compitan entre ellos. Yo creo que es lo que distingue al ser humano de otros animales, en parte, porque los otros animales también compiten por ver quién se aparea con los mejores ejemplares, machos o hembras y ese tipo de cosas. O sea que eso funciona más o menos igual. Pero lo que nos lleva precisamente a mejorar como especie es lo que comentaba al principio, el deseo, especialmente cuando eres joven, de vivir mejor de lo que estás viviendo ahora. O sea, cada vez que escucho hablar de que es que la gente tiene que estudiar lo que le guste, lo que más le apetezca, me parece que se está tirando piedras contra su propio tejado, porque al final el mercado y el mundo va a pagar lo que genere riqueza. Si eso que tú estás estudiando no genera riqueza o el porcentaje de riqueza que puede generar es pequeño para el gran número de gente que está titulándose en esa determinada rama,
Al final los que van a conseguir generar riqueza con esa determinada rama son un pequeñísimo porcentaje de los titulados y el resto lo van a pasar mal. Lo van a pasar mal ellos, lo van a pasar frustrados el resto de su vida y no van a poder mejorar sus condiciones vitales. Es que estamos siempre en ese círculo vicioso desde el punto y hora, que hay mucha gente convencida de que una sociedad, de que la superpoblación es malísima y de que lo que tiene que hacer el mundo es reducir población. Desde el punto y hora que la gente habla en términos elogiosos del decrecimiento económico. Oh, madre mía, va a ser una maravilla el decrecimiento económico porque vamos a cultivar todos nuestros tomates y vamos a ser muy felices. Cada vez que se habla de eso y cada vez que alguien vota a un partido que propone ese tipo de cosas, está poniendo un clavo en el ataúd de sus aspiraciones futuras. O sea, lo que está garantizando no es que no vaya a mejorar su vida, es que va a empeorar. Va a empeorar de forma notable, además. Entonces, la rebelión tiene que ser política. La desgracia, si me preguntas a mí, yo no veo a nadie revolucionario políticamente. No lo veo aquí, no lo veo en Suecia, no lo veo en ningún sitio. En Occidente yo no lo veo. Igual la crisis que estamos sufriendo ahora de inflación, la crisis energética, la crisis bélica en Ucrania, cambia el chip a algunas personas y podemos ver cosas nuevas. Yo siempre sabes que soy un optimista incurable, pero realmente ahora mismo lo que veo es bastante deprimente políticamente hablando. Bueno, es que ya sabes que un optimista es un pesimista bien informado, ¿no? Es decir, yo creo que intento ser un pesimista bien informado y me consta que tú también. Sobre todo tú, porque te especializas en unas cosas y las trabajas muy bien, quizá porque tienes esa cabeza educada en la ingeniería, que es muy tiende a la disciplina, que es bastante bueno, y está bien, ¿no? Lo digo porque no lo digo por tirarte flores a ti, sino por tirárselas a mis hijos, ¿no? Y que también, o sea, la parte de cada uno que os toque. Pero para ir terminando, me gustaría hablar a los padres, a nosotros los padres, pero también hablar a los jóvenes con los que yo trabajo. Yo tengo la suerte, y digo bien, tengo la suerte de trabajar con gente joven. Gente joven con la cabeza creo que bien amueblada, con la típica, a veces temeridad de la juventud, pero ¿quién no ha sido temerario de joven? Les quitas eso y que es un joven, un tío raro, un bicho raro. Y quisiera lanzarles algunas ideas, sobre todo esta última me gusta mucho, yo creo que lo hemos comentado fuera del micrófono, a mí me sorprende, no me sorprende, lo digo cínicamente, que de repente surja el rumor de que se pueden tocar las pensiones y los jubilados sean capaces de manifestarse, de organizarse para salir y dar un golpe en la mesa. Pero me sorprende que los jóvenes, en un sistema educativo tan deplorable, bajo mi punto de vista bastante nefasto, y no lo digo yo, creo que lo dicen los datos, no estén enfadándose con nosotros los falsos boomers, que somos generación X, y no se estén enfadando con los que organizan la educación en España desde hace bastante tiempo, diciendo, oye, estáis estafando, tíos, me estáis proponiendo unos programas educativos con unas carreras, una panoplia de carreras estupenda, pero que luego esa carrera no tiene ningún tipo de futuro. Y otra cosa que quería matizar, ahí ese mensaje yo creo que es importante y ahora te lo voy a dejar a ti porque seguro que lo haces mejor que yo. Para lanzarles jalearles un poco y intentar orientarles en la medida de lo que posible porque estamos todos interesados que les vaya mejor a ellos porque nos irá mejor a todos. Y otra cuestión ya que quería también terminar era decir, pues, por ejemplo, que debemos mantener una comunicación entre las distintas generaciones y no echar los trastos en la cabeza, porque en el fondo lo que está ocurriendo en España nos está perjudicando a todos. El no crecimiento, el estancamiento, políticas irracionales que pueden tener muy buenas intenciones, pero que sus resultados están siendo desastrosos, muy perjudiciales para todos. Pues no podemos andar a la gresca entre nosotros. Yo quiero ayudar a los jóvenes en la medida de mis posibilidades y quiero que los jóvenes también me ayuden a mí. Confío, ellos son el futuro, nosotros vamos a depender de ellos ya, prácticamente pasado mañana, y nos necesitamos. Yo no quiero que les vaya mal, ni quiero decirles que son unos ninis, ni unos bobos, insultarles, faltarles al respeto, señalarles y reírme de ellos, como hacen algunas personas y a mí me molesta bastante, ¿no? Yo creo que
debemos apoyar a la juventud y los jóvenes también, que no nos traten a patadas. Que oye, que nosotros hemos pasado un calvario. ¿Cuántas crisis hemos pasado tú y yo, Velarde? ¿Cuántas crisis nos hemos comido y cuántos sustos nos hemos comido desde que estamos en este mundo? Algunas. Nos hemos comido, Unas cuantas, nos hemos comido algunas como todos. Unas montañas rusas de cuidado, ¿eh? Yo he vivido con el 22% de paro crónico. Claro. Y en el juvenil cerca del 50%. Y con el 35% de tasa de temporalidad. Sí, sí. Eso lleva así desde que tú y yo trabajamos y desde antes, desde mediados de los 80. Y antes no era así. Cuando muchos de estos que insultan a los boomers identifican en el franquismo la maravilla, porque es verdad que hubo un crecimiento muy fuerte de la renta per cápita, también olvidan que lo que había era una bajísima incorporación de la mujer al mercado laboral. O sea, quiero decir, que no todo es malo, no todo era cojonudo entonces, no todo es malo ahora. Hay que mirar las cosas con un poquito de perspectiva, desde luego no tirando. Yo tengo un problema, Javier, yo es que soy individualista nato. Es decir, yo no me considero parte de ningún colectivo. Yo soy un hombre de 51 años, aunque son 49, pero son 51. Soy madridista, soy heterosexual, soy más o menos feo, más o menos calvo y estoy hecho una ruina, pero no formo parte del colectivo de los medio calvos, no formo parte del colectivo heterosexual, no formo parte del colectivo cincuentón. O sea, yo no tengo en común nada o casi nada con otras personas de 51 años. O sea, puedo tener mucho más en común con alguien de 17 o con alguien de 94. Yo me veo así. Y creo que uno de los grandes errores, tanto de la política como de la mayor parte de los ciudadanos, es pensar en términos de colectivos. En la política, por ejemplo, para mí, una fuerza política que dejara de pensar que es que si toco el tema de las pensiones hay 10 millones de tíos que me dejan de votar. Que no, coño, que no. Que la mayor parte de la gente no vota solo por la última política que le has dado y que a él le afecta directamente a su bolsillo en 100 euros más o 100 euros menos. Que no, que no. La gente, además, yo creo que la gente de 70, 75 años está pensando muchas veces mucho más en sus hijos y en sus nietos que en ellos mismos, que con que se queden como están ya firmarían encantados el asunto. Yo tengo testimonios de personas que están jubiladas, que dicen, bueno, si a mí me rebaja la pensión, incluso tal, dice, pero yo, mira, si es por el bien de los jóvenes, no voy a protestar. Javier, yo estoy ya más cerca, bueno, teóricamente, yo no me quiero jubilar nunca. Mientras la cabeza me funcione razonablemente, no me quiero jubilar. Pero teóricamente estoy más cerca de la jubilación que de cuando empecé a trabajar, sensiblemente más cerca. Yo votaría a un partido que prometiera una revolución absoluta con el tema de las pensiones, empezando por la congelación o la reducción de las pensiones, incluso si fuera de las más altas, que sería la mía, porque llevo cotizando el máximo en la Seguridad Social desde hace 25 años. Pero yo estaría encantado, porque diría, coño, aquí hay alguien pensando un poco en el futuro y en cómo conseguir dinamizar la actividad económica y demás, y eso le va a venir bien a mis hijas, de cuyo futuro me preocupa ahora mucho más que del mío. Y eso, yo creo que hay espacio para que mucha gente reaccionase a eso y para que muchos jóvenes se vieran atraídos por mensajes de ese tipo, más que las atenciones al colectivo LGTBIHZ o como se llame, que me imagino que ahí habrá gente de derechas, de izquierdas, joven, vieja, hombre, mujer. O sea, al final es que nos hemos vuelto locos con las famosas identity politics y estas gilipolleces que vienen de las universidades de la Ivy League americanas. Pero el problema es que los ciudadanos tampoco están reaccionando a eso. Los políticos parece que dicen, oye, esto está de moda, nos vamos a inclinar ahí, y no hay nadie que ni se manifieste, ni ponga el pie en la pared y diga, pero qué barbaridades estamos haciendo, ¿no? No hay reacción de nadie, macho. No, yo creo que en el fondo, por eso hacemos estos programas y lo haces tú en su artículo, lo hago yo con mis artículos, lo hacen las personas que están a mi alrededor que tienen que ver con Dejepti, de disidencia.com, es decir, intentamos trasladar eso. Yo creo que es una diáspora que poco a poco va estallando en un terreno más benigno,
pero efectivamente estoy de acuerdo contigo, es que el pensamiento colectivista es catastrófico, es decir, no sabemos ver a la persona que hay al otro lado, vemos una especie de marca, ¿no? Una marca casi como de ganadería, ¿no? Está marcado como el ganado, es decir, estamos todo el día poniendo etiquetas. Yo no, cuando hablamos de la juventud, pues la juventud es algo, así pues nos referimos a la juventud porque tenemos que referirnos de esa manera para hablar de un segmento de la población, pero que es extraordinariamente diverso. Y no es homogéneo, es heterogéneo. Es decir, hay jóvenes, como dices tú, son así, allá y asá, es decir, no piensan igual, ¿no? Es decir, lo que sí se enfrentan es a una situación a la que nos estamos enfrentando todos. Y yo creo que para concluir ahora, si quieres, te dejo que digas la frase, si quieres una última llamada de socorro o a la razón, pero yo lo que quiero decir es a los jóvenes y a los no tan jóvenes, a los que nos escuchan y a los que se molestan en atendernos, y que luego metan los comentarios que quieran. Aquí estamos abiertos a la discusión, al debate sobre todo. Si estamos demonizando el crecimiento económico, estamos demonizando nuestro deseo de mejorar. Es decir, es inseparable. No podemos separarlo. Si el crecimiento económico no se produce, no hay mejora. Y desde luego, olvídese usted de vivir mejor hoy que dentro de 10 años. Coqueteo hace 2 o 3 años con la idea de escribir un libro, y el libro sería una defensa ética, no práctica, no pragmática, no ética, del desarrollo económico, como meta ética del ser humano. Es decir, porque es la que te permite sacar a la gente de la pobreza, reducir desigualdades, mejorar la esperanza de vida de los ciudadanos, reducir la mortalidad infantil, mejorar la educación. Todo eso solo se consigue mediante el desarrollo económico. Si tú demonizas el desarrollo económico y en el mejor de los casos, vamos a asumir un partido muy osado, lo ve como, oye, pues una cosa, es un mal necesario, casi lo defienden como, es que no, te estás cargando la piedra angular de todo lo demás. Todo lo demás viene si hay desarrollo económico. Cuando el desarrollo económico se paraliza o retrocede, las condiciones de todo lo demás, de medio ambiente, educativas, sanitarias, todo se va a hacer puñetas. Y el que no lo ve así se equivoca dramáticamente. Sigue en la dinámica marxista o posmarxista de la riqueza finita, el planeta finito, todo finito, y lo que podemos hacer es lo que gana uno lo pierde otro, y las sumas de economía, o sea, las economías de suma cero, que es una auténtica barbaridad. Lo único que se ha demostrado, o lo que realmente ha demostrado el ser humano desde siempre, pero particularmente en los últimos 2-3 siglos, es que el recurso, la materia prima fundamental está aquí, y es la que genera riqueza y es la que permite utilizar de la mejor manera posible los recursos disponibles que hay en cada momento. Y eso hay que ponerlo. Yo lo que le diría a los jóvenes es que piensen siempre en términos de que todo lo que no vaya en favor del desarrollo económico, casi con absoluta certeza, va a ir en contra de su desarrollo personal, de su desarrollo humano y de su desarrollo en cualquier parámetro que puedan medir. Pues ya dicho está, ya no creo que no hace falta añadir nada más. Pues muchísimas gracias por tu participación, que siempre es muy bien recibida. Yo, vamos, me paso muy bien. Bueno, aparte de que nos lo pasamos muy bien, creo que me apetecía muchísimo hacer este programa. Cuando leí el artículo dije, no lo puedo dejar pasar porque es un tema que me está todo el día carcomiendo, ¿no? Y sobre todo por los que tenemos hijos y los que trabajamos, estamos contando con la gente joven, queremos que haya un diálogo y que ellos hagan sus propias preguntas y encuentren sus propias respuestas, como no puede ser de otra manera, pero aquellas personas que tienen algún conocimiento y que les pueden arrojar alguna luz, pues creo que será que menos que dársela, ¿no? Que menos que tomarnos la molestia de dársela. Muchas gracias, Velarde. Muchas gracias a ti, caballero. Bueno, pues nada más, como os digo siempre, pues nada más, que tengáis una semana lo más llevadera posible y muchísimas gracias por estar ahí.